you have missed this. Admit it. The thrill of the chase, the blood pumping through your veins, just the two of us against the rest of the world. Hola a todas, todos, todes. Sean bienvenidos al podcast de Sherlockian Daily. Mi nombre es Em y voy a acompañarlos en este episodio dedicado a la película Enola Holmes, que para bien o para mal causó mucho revuelo en las redes sociales. La idea es conversar un poco de dónde sale este personaje de Enola Holmes, esta hermana de Sherlock y Mycroft, darles información sobre esta producción y sobre la discusión que siempre se genera en el fandom cuando sale un Sherlock que no es interpretado por Benedict Cumberbatch. Primero que nada, me gustaría comentarles un poco de dónde sale este podcast, por si alguno de ustedes todavía no lo sabe. Este podcast es un proyecto de la página Sherlockian Daily, que está centrada en dar información de Sherlock BBC y sobre otras producciones basadas en Sherlock Holmes. Así que si por casualidad no conocen la página, les recomiendo que nos sigan en Twitter o Facebook para tener novedades, actualizaciones sobre temas relacionados con Sherlock. No digo que actualizamos todos los días, pero siempre que hay información relativa a este universo van a encontrar ahí muchos datos interesantes. ¿Quién soy yo? ¿Quién me creo yo para estar hablándoles a ustedes de Sherlock? Bueno, les comento. Yo en la página Sherlockian Daily me dedico a escribir análisis sobre la serie y el canon y también hago las reviews a las que llamamos series que te pueden gustar si te gustó Sherlock. Con este espíritu de análisis y demás, se me ocurrió comenzar este podcast que si funciona lo podemos hacer a lo mejor de forma mensual. La idea es abrir el debate, conversar temas que estuvieron dejando en Facebook, algunos muy interesantes, que con suerte lo vamos a dejar para un próximo episodio que será pronto. Volvamos al tema de Enola Holmes, que es el tema que nos compete ahora. Primero que nada quiero aclarar, Enola Holmes no es un personaje creado por Sir Arthur Conan Doyle, sino que fue creado por una escritora llamada Nancy Springer. Las aventuras de Enola Holmes conforman una saga de 6 libros y lo que hace esta escritora es tomar prestado el contexto de Sherlock Holmes y sus personajes como personajes secundarios en este nuevo universo que crea en el que Enola Holmes es la protagonista. El primer libro de la serie se titula El caso del marqués desaparecido y es el que va a adaptar la película que se va a estrenar en Netflix en septiembre. Es una producción original de Netflix. En realidad, Netflix adquirió los derechos de distribución internacional, pero bueno, algo de platita debe poner, más allá de la plataforma y ese enorme espacio de distribución que implica. Algo que me parece importante destacar y que me parece que no quedó del todo claro es que, como decía hace un momento, Enola es la protagonista de esta saga de libros. Y tanto Sherlock Holmes como John Watson no tienen mucha relevancia en la historia. En el caso de Sherlock y Mycroft son personajes secundarios y en el caso de Watson no aparece mucho. Si van con la expectativa de encontrarse con una historia centrada en Sherlock Holmes, olvídenlo. La verdadera protagonista de la historia es Enola. Sherlock y Mycroft son sus hermanos, son relevantes en el sentido de las cosas que le permiten hacer o lo que no le permiten hacer y cómo ella está con este tire y afloje con ellos, que lo voy a comentar un poquito más en detalle en un momento. Pero bueno, me parece que ese es un punto no menor, para no generar una expectativa que se va a desinflar enseguida empiecen a ver la película, probablemente a menos que cambie respecto a lo que sucede en la saga de libros. Muchos preguntaban por John Watson, ¿qué pasó con John Watson? ¿Por qué no castearon a nadie como John Watson? La realidad es que John Watson al parecer no aparece en el primer libro de Enola Holmes, aparece recién en el segundo. Así que lamentablemente no veremos a John Watson y de todas formas les repito, esta no es una película que se centra en las aventuras de Sherlock Holmes y de John Watson, sino en el personaje de Enola Holmes. Yo verdaderamente no tuve la oportunidad de leer los libros, así que no puedo hablar desde mi experiencia como lectora de los mismos, pero me puse a investigar un poco de qué se trata esta saga, como para poder tener la información y para que
podamos interpretar un poco mejor al personaje. Así que ahora voy a comentar un poco cuál es la relación de Enola, Sherlock, Mycroft y un poco la personalidad de ella. Quizás esto ingrese un poco en el terreno de los spoilers, pero muy leves. Así que les voy a contar qué es lo que sucede o qué es lo que presenta el primer libro de la saga que, como les decía, se titula El caso del marqués desaparecido. El libro está protagonizado por Enola, contado en primera persona. Ella es hermana de Sherlock y de Mycroft por parte de padre y de madre. Tiene una diferencia de edad bastante importante con ellos, siendo Sherlock menor que Mycroft. Le lleva a Enola una diferencia de 20 años, un montón. Sherlock y Mycroft claramente no viven con la familia, así que Enola fue criada mayoritariamente por su madre, luego de la muerte de su padre. Ella es una chica muy curiosa, le gusta leer libros, le gusta resolver acertijos, es muy inteligente y bajo el cuidado de su madre fue criada con cierto pensamiento bastante libre. Algo que la gente que leyó el libro destaca es que es muy importante el contexto histórico, la forma en cómo se plantea a las mujeres, cuál es el lugar que les corresponde y cómo Enola lucha contra esa idea. En la película vamos a ver a la madre de Enola desaparecer en su cumpleaños. Le deja un acertijo a Enola para que lo resuelva. Se encuentra Enola realmente en una situación muy complicada, como les decía, vive sola con la madre. Y esto obliga a Sherlock y a Mycroft a tomar la decisión de dejarlo en un internado o algo, porque ellos no se pueden hacer cargo de su educación y creen que es lo que corresponde a una señorita que sea educada y criada como para convertirse en una lady. Que bueno, Enola no estaría muy de acuerdo con eso, porque además lo que ella desea es encontrar a su madre. Algunas diferencias que vamos a encontrar respecto al libro, ¿sí?, es que Enola va a tener 16 años en la película. Y al parecer va a haber momentos como que rompen con la cuarta pared, en los que Enola le habla directamente a la audiencia. Eso puede llegar a ser interesante. Enola parece ser un personaje bastante solitario, igual que Sherlock, ¿no? Sherlock antes de conocer a John Watson. Y bueno, ya que desean que traiga el tema de John Watson, como le decía, John Watson recién aparece en el segundo libro, que es cuando Enola finalmente lo conoce. Ella se encuentra admirada por Watson, por la preocupación que demuestra hacia su hermano, y como que desea tener algo así en algún momento, y ve a Watson como una figura bastante paternal, hablando de la soledad de Enola y el nombre raro de este personaje, que no tengo ni idea cómo se pronuncia en inglés. Yo lo estoy pronunciando exactamente como lo veo escrito en mi pantalla. Perdón si lo estoy pronunciando mal, no es a propósito. La gente como que decía todos los nombres de las hermanas de Sherlock son raros, porque tenemos a Eurus o Irus, como prefieran decirle, y después tenemos a Enola. Bueno, convengamos que la familia Holmes viene de nombres raros, o sea, si bien son nombres interesantes, son nombres lindos, Mycroft y Sherlock, podemos quizás interpretar por ese lado que gustan de los nombres raros, los padres de Sherlock y Mycroft. Pero por otro lado, algo que me pareció interesante investigando sobre Enola Holmes es que hay un motivo por el cual se llama así, que es importante en la historia, y es que a la madre de Enola le gustan mucho los acertijos. Entonces el nombre de Enola en realidad es alone, sola, en inglés, al revés. Así que nada, eso me pareció un detalle súper interesante. Y justamente trayendo este tema de cómo se parece a Sherlock, sus características, el hecho de que es como solitaria y demás, me pareció importante destacarlo. Comento estas características similares con Sherlock, como para que nos amiguemos un poco con el personaje. Más allá de eso, es un personaje muy completo en sí mismo, lógicamente tomando algunas características, pero construyendo su propia identidad. Y la verdad que, si bien en un momento estaba como... a lo mejor es solamente una niña muy inteligente resolviendo casos, hay una cuestión de construcción de una discusión con la época respecto al lugar de las mujeres, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que les corresponde y cómo eso choca con lo que Enola quiere verdaderamente hacer. Ella quiere estudiar, demuestra interés en ir a la universidad, estudiar literatura, química,
matemáticas. También tiene habilidad para dibujar, para crear acertijos, que es una costumbre que tenía con su mamá. La verdad que uno de los conflictos que plantea justamente la novela es la idea que Mycroft y Sherlock tienen del papel que le corresponde a una mujer, que no es una cuestión de malicia, sino una falta de entendimiento, quizás de no haber crecido con ella o haberla acompañado más, que a lo mejor no la llegan a interpretar del todo. Y está también empapado por una cuestión de época, o sea, verdaderamente Sherlock es un hombre que en el canon tiene un entendimiento bastante atrasado. Si lo vemos desde la perspectiva contemporánea, el entendimiento que tenía sobre las mujeres, que en esa época era el correcto, porque las mujeres correspondían más al área de las emociones, los sentimientos, mientras que los hombres eran los más lógicos y demás. Y bueno, un montón de ideas que por suerte se fueron desarmando con el paso del tiempo. Personalmente, a mí, haberme enterado sobre todo esto, el personaje de Enola Holmes, hizo que me interesara quizás un poco más en la película y en el personaje de Enola, porque tengo que admitir que me pasa lo mismo que Irene Adler, canta las historias de detectives y los detectives. Y siempre me parece muy lindo cuando se presenta la posibilidad de a lo mejor ver a una mujer en el papel de detective. Me entusiasma mucho. Como Jessica Jones. Está bien, era una detective muy moderna, contemporánea, pero dije, una mujer detective, yes. Quizás porque a mí me gustaría haber sido detective. Sueños frustrados que veo representados en la pantalla y me alegra. Y me parece lindo quizás que a una chica jovencita que pueda verse representada en una figura como Enola Holmes, si es que la adaptación está buena y todo, pero vamos a darle el beneficio de la duda y tratar de mirarla con interés y la mente abierta una vez que salga, y a partir de ahí si está mala, bueno, decimos, uy, qué mala que estuvo, si estuvo buena, ay, qué genial, esperamos que salgan más películas para ver por lo menos a Watson, que salga hasta la segunda mínimo. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede una vez Enola Holmes se estrene en Netflix en el mes de septiembre. Ahora me gustaría hablar un poco acerca de la producción de la película, particularmente el cast que se eligió para protagonizarla. Henry Cavill va a interpretar a Sherlock Holmes, Millie Bobby Brown va a ser de Enola Holmes, mientras que el actor Finnick de The Hunger Games, no me acuerdo cuál es el nombre, pero él iba a ser de Mycroft, cosa que nos sorprendió a todos en alguna medida porque la verdad que Finnick con ese bigote daba para ser de Watson. Una pena, además es raro porque Mycroft es mayor que Sherlock en el canon. Hubiera sido un muy buen Watson. Más allá de las opiniones que podamos llegar a tener de esta adaptación, la realidad es que causó mucho revuelo. Hay gente que no se mostró muy entusiasmada con el cast, a lo mejor sorprendida, pero no de la mejor forma. Porque Henry es un tipo muy fortachón. Es Superman, por Dios. Y a lo mejor es como que no es la elección que uno hubiera pensado para Sherlock. Es como físicamente muy distinto. Honestamente, el cast de esta película, a diferencia, por ejemplo, de Sherlock BBC o el Sherlock de Jeremy Brett, que se buscó a alguien físicamente que se pareciera a Sherlock, que tuviera las características de las que se hablan en los relatos, acá más que nada me parece que se buscó poner gente con grandes nombres que llamaran al público a verla. Sí, ya particularmente, más allá de que Millie Bobby Brown a mí me parece que es una buena actriz, bueno, también tiene una base de fans, de gente joven muy grande, y creo que eso ayuda a la promoción de una película. Y Henry Cavill es Superman, lo voy a decir muchas veces eso. Y lógicamente atrae a la gente a querer ir a verlo, ya sea que te guste, que no, se ha hablado muchísimo. De hecho, en nuestra página de Sherlock, la noticia sobre la película es una de esas primeras imágenes promocionales en la que están los tres Holmes juntos. Es una de las publicaciones que más movimiento tuvo. Hay gente que habló muy mal, sí, pero movió muchísimo.
la gente está hablando, para bien o para mal. Así que sí, tenemos un nuevo Sherlock Holmes y lo que estaría bueno quizás es sacarse un poco a Benedict de la cabeza. Todos amamos a Benedict. Es un Sherlock Holmes increíble, pero hay que darle la oportunidad a otros Sherlock, ¿sí? Y además hay que entender una cosa que me parece que el fandom no entiende y es vital. Benedict no puede interpretar a todos los Sherlock en todas las adaptaciones. En primer lugar, no supongo. Es obvio que quiere interpretar a otro tipo de personajes y además que cada director o cada adaptación tiene su propia interpretación del personaje. Y cada uno le da su impronta, sus características, como el Sherlock de Robert Downey Jr., que también es un Sherlock un poco polémico porque se aleja bastante del Sherlock canónico, pero es un Sherlock interesante también. O el Sherlock de Elementary, que bueno, también agrega sus propias características. Me acuerdo que cuando vi el primer capítulo y se sugiere que le gusta el BDSM, me quedé en shock porque es algo como que lo veo muy alejado de mi idea de Sherlock, pero se lo concedo. O sea, entiendo que cada adaptación trae lo suyo al personaje y creo que es algo que no nos tenemos que olvidar. Creo que el fandom tiende muy seguido a pensar que Sherlock Holmes nació con Sherlock BBC y verdaderamente no es así. Es el Sherlock más icónico de nuestra época, es el Sherlock contemporáneo más unánimemente aclamado, pero la realidad es que el Sherlock, el molde de todos los Sherlock, el Sherlock con el cual tenemos que medir a todos los Sherlock, es el Sherlock Holmes creado por Sir Arthur Conan Doyle. Después cada uno puede basarse en sus apreciaciones personales, crear márgenes de comparación alrededor de eso, pero no seamos injustos, ¿sí? Porque me parece que todo compararlo con BBC, y si no es BBC está mal, no. Incluso BBC no es el relato más fiel al canon. Creo que con la cuarta temporada quedó clarísimo que ni siquiera con la cuarta temporada la serie fue genuina a sus propios orígenes, porque creo que incluso ya terminó rompiendo la lógica de serie de misterio anclada en un mundo realista en el que se usa la lógica para poder interpretar y resolver cosas. Algo que como que nada, como que mezcla géneros raros o a lo mejor raros porque rompen la clave de lo que se había pautado inicialmente, mezclando terror, mezclando una cosa medio Hannibal rara con el personaje de Eurus o Irus o no sé cómo ustedes le llaman, la hermana loca de Sherlock, le voy a llamar yo. A mí se me hizo raro, o sea, con esa inteligencia súper loca que llega al punto de que prácticamente podía leer mentes. A mí me pareció muy raro todo y a lo mejor yo encuentro más criticable esa ruptura de la lógica dentro de su mismo universo que de repente, no sé, convertir a Watson de mujer. O sea, si mantenés la lógica de eso dentro de la serie, está bien, qué sé yo, te lo perdono. Pero o te lo acepto, o me copa, me entretiene, o me llama la atención, o lo que fuere, veo cómo es que lo puede sostener, si es lógico o no, o lo que fuere. Aunque bueno, cuando yo hablo de lógico, quiero decir, mi temor cuando salió Elementary y a Watson lo hicieron mujer fue, bueno, es porque lo van a vincular a Sherlock románticamente con Watson y no se bancan la posibilidad de hacer eso siendo los dos hombres. Entonces lo hacen solamente con esa excusa. Pero Elementary me cerró la boca con aguja de hilo, porque el foco de la historia jamás estuvo en eso. Y si alguno lo quiere interpretar de ese modo o lo que fuere, se dio verdaderamente el tiempo para hacerlo, lo hizo con mucha delicadeza y demás, y bueno, cosa que realmente admiro mucho. Elementary vi algunos capítulos, no lo vi todo, tengo muchas ganas de verlo todo, pero el problema es que, uno, es una serie larguísima,
Y dos, tiene esa característica episódica, como por ejemplo House, como que sigue la misma dinámica y ya sabes lo que va a pasar, nada más como que se diferencian en los casos, lógicamente. Y bueno, tener 10 capítulos que son más o menos iguales, uno en el que pasa algo distinto, pero que avanza la historia. Y bueno, a lo mejor no estoy lista para ese viaje, pero definitivamente quiero ver Elementary completa en algún momento. Volviendo con el tema de Enola Holmes. Cada vez que sale una nueva producción basada en el universo de Sherlock, se enojan. Está bien que hay mucha gente que extraña Sherlock BBC y que por eso es como que a lo mejor les da bronca que salga otra cosa. Se enojan porque sale otra cosa. Pero quiero que, o me gustaría quizás alentarlos a pensarlo de otro modo, a pensar cada nueva adaptación como una nueva oportunidad de reencontrarse con este personaje, con este universo, con ligeras variaciones, como si fuera un fanfic. Porque después de todo, todas estas adaptaciones son fanfics del material original creado por Sir Arthur Conan Doyle. Lógicamente no cumplen algunas características esenciales de un fanfic, como es que un fanfic no cobra guita por ser leído, no cobra dinero. Y las adaptaciones estas sí, te cobran una entrada o un servicio de streaming, como sería el caso de Enola Holmes, que se va a estrenar en Netflix. Pero bueno, es básicamente la misma lógica. Leyendo fanfics de Sherlock, he leído muchos fanfics que parten de la misma premisa, que reversionan una y otra vez las mismas cosas y no me canso de leerlos, por el simple hecho de que me encanta revisitar estos personajes en determinadas situaciones en específico y no tengo ningún problema en volver a leerlos una y otra vez. Por ponerles un ejemplo muy puntual y muy personal mío. Yo soy muy fan de Sherlock BBC, pero la realidad es que mi fanatismo por Sherlock Holmes empezó con las películas de Robert Downey Jr., dirigidas por Guy Ritchie. Después de que vi Juego de Sombras, me quedé absolutamente fascinada. Ya había visto la primera, pero era como que me hizo clic otra cosa con Juego de Sombras. Y era como, wow, amo a estos personajes. No puedo esperar más hasta que salga la tercera película. ¿Cuándo sale? ¿Qué hago mientras espero por ver más de Sherlock Holmes y John Watson? Ahí fue con una amiga, me sugirió empezar a mirar Sherlock BBC. Cito. Ella me dijo, la verdad que la serie está buena, pero hay un capítulo particularmente a escándalo en Belgravia que cuando lo mires, decime qué pensás, porque ese capítulo me voló la cabeza. Me pasó exactamente lo mismo. Y cuando vi Sherlock BBC, me encantó porque pude reencontrarme con estos personajes que tanto me gustaron de las películas de Guy Ritchie, en otro universo, en otro contexto, pero que a nivel esencia eran los mismos, guardaban un poco de esa dinámica claramente distinta, por una cuestión de épocas, por una cuestión de caracterización del personaje, pero me sirvió para mantener viva la llamita. Imagínense cuántos años, o sea, la película de Guy Ritchie la estamos esperando hace un montón, se confirma, se cambia la fecha permanentemente. El tema es que llega, chicos, la película va a llegar, está confirmada. Hace muchos años que están intentando hacerla. Había problemas con el guión, había problemas con poder alinear las agendas de Robert y de Jude Law, porque Robert estaba haciendo las películas de Marvel, estaba haciendo las de Iron Man, Los Vengadores y demás, y bueno, nunca había tiempo para hacer otra cosa, y no es como que se negaba a Sherlock, porque pueden entrar al perfil de IMDb de Robert Downey Jr. y van a ver que el neto de las películas que estuvo realizando en los últimos años son todas películas de Marvel y derivados, o sea, todo derivado de Marvel. Realmente no hubo tiempo para otra cosa, no es que le estaba haciendo asco a Sherlock. Y Jude Law al mismo tiempo también estuvo trabajando muchísimo. Y hay que coordinar las agendas de actores tan aclamados y prolíficos. Imaginen que se complica hacer coincidir a Benedict Cumberbatch y a Martin Freeman, que si bien
son actores muy conocidos. Si bien trabajan en Hollywood, no todas sus producciones se hacen ahí. Siguen trabajando en Inglaterra, que es otro ritmo o lo que fuere. En cambio, Robert y Jude están completamente metidos en esa máquina de picar carne y hacer películas, películas y películas tras películas. Así que sí, se complicaron muchas cosas. No sé muy bien qué pasó con Guy Ritchie. ¿Por qué Guy Ritchie no va a dirigir la película? Tengo teorías, como que no le daban los tiempos y es por eso que no se pudo hacer coincidir a este trío, esta santa trinidad que son Guy Ritchie, Jude Law y Robert Downey Jr. para hacer la tercera película de la saga. Así que bueno, Guy Ritchie estuvo trabajando mucho en estos últimos años, le fue muy bien dirigiendo la película de Aladdin de Disney, parece que va a ser otra, al mismo tiempo él tiene otros proyectos personales, parte no extraña que diera un paso al costado. La verdad que se va a extrañar porque mucho de lo que son las películas de Sherlock Holmes de Robert Downey Jr. está anclado en la estética única de las películas de Guy Ritchie. Pero bueno, al mismo tiempo se contrató otro director que ahora no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo que es el director de Rocketman, que es una locura hermosa y creo que puede llegar a ser un gran trabajo. Volviendo al tema, la verdad que en tiempos de soledad y ansiedad de Sherlock, necesidad de más de estos personajes, yo no renegaría de que exista ese interés. Además, chicos, convengamos una cosa, como fans de Sherlock, si son fans del personaje, van a tener que aceptar que van a seguir saliendo adaptaciones basadas en este personaje. De hecho, Netflix también va a hacer una serie basada en los irregulares de Baker Street, que son esos niñitos huérfanos que vivían en la calle, que ayudaban a Sherlock a encontrar información en la ciudad. Y va a tener una vuelta de tuerca que a muchos les puede gustar y a muchos no. En este caso van a plantear que Sherlock es una farsa, que verdaderamente eran los niños los que resolvían los casos y Sherlock Holmes tomaba todo el crédito. Yo creo que, a ver, si nos ponemos en posición de ofendernos respecto a cosas, creo que eso ya rompe la esencia de lo que es Sherlock Holmes, porque Sherlock Holmes es inteligente y de repente sacarle eso y además sacarle el hecho de que nunca haría algo así Sherlock Holmes, robarle el crédito a otra persona, o sea, cuando puede construir su propio nombre por sus propias capacidades, no porque sea buena persona, aunque lo es, pero él no lo explicaría de ese lado, lo explicaría desde la lógica de, pero, a ver, yo puedo resolver las cosas, ¿por qué necesitaría sacarle méritos a otra persona cuando yo puedo hacerlo mejor que otra persona? Por una cuestión de que soy un chavo muy inteligente. Pero a mí me parece interesante, aunque por un lado me ofende, no lo voy a negar, es como que... Pero por otro lado digo, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Pero definitivamente no voy a entrar a una página a bardear, a dejar malos comentarios. Amo como hago la traducción simultánea de argentino a latino más neutral, porque quiero que me entiendan al fin y al cabo. Si se me llega a escapar mucho el argentino me avisan y trato de moderarlo. Porque, qué sé yo creo que hay que dejar a las cosas ser. ¿Para qué voy a perder el tiempo hablando mal de algo que encima ni siquiera conozco? Y en algunos comentarios es claro que no saben absolutamente nada de Enola Holmes. Por ejemplo, hay gente que se enoja diciendo, bueno, porque Sherlock B.C. hizo una hermana secreta a Holmes, ahora crearon este personaje de Enola. Y la realidad es que la saga de libros de Enola Holmes es mucho más vieja que la cuarta temporada que presenta a esta hermana secreta. Hasta podríamos decirlo inverso, que Moffat y Gatiss sacaron la idea de Enola Holmes, pero no es así. La idea de hermano secreto o hermana secreta son esas teorías locas que van surgiendo por causa de las deducciones o de las interpretaciones o de las imaginaciones, diría yo, de los delirios que tienen los fans alrededor de los personajes. Y no digo delirio en un sentido negativo,
digo en el sentido más amoroso posible. Me parece maravilloso que de repente haya tanta imaginación, que haya tanto amor por el personaje, deseos de verlos en distintas situaciones y demás. A mí por lo menos se me hace muy copado. Hemos llegado al final de este primer episodio. Esperamos que hayan disfrutado este especial dedicado a Enola Holmes con un repaso súper rápido de otras adaptaciones que causaron y causarán revuelo. Y no olviden una cosa súper importante que les dejamos casi como una moraleja. Sherlock no mata a Sherlock. La existencia de un nuevo Sherlock no anula la existencia del anterior. Los Sherlock pueden coexistir, lo han hecho desde hace mucho tiempo. Así que no se peleen, ábranse a conocer nuevas producciones, a lo mejor se sorprenden. Y la verdad es que criticar a otras producciones no te hace más fan, todo lo contrario. Si les gustó este episodio, por favor comenten, déjenos feedback, amor en Twitter y en Facebook, nos pueden encontrar como Sherlockian Daily. El próximo episodio va a estar dedicado a las cosas que consideramos canon y no lo son. Dejen sus consultas sobre qué consideran canon o qué les genera dudas y veremos de ingresarlo en la discusión. Mi nombre es Eme, muchas gracias por acompañarnos, hasta la próxima.